Imagínense a una persona, ¿verdad? En algún desierto, un desierto de los peores, ya saben, súper calor, puras cosas feas ahí, bueno, no están feas, pero ahí pues está gacho, ¿verdad? Culebras, animales, arañas, muriéndose de sed esta persona. Quiero que se imaginen a esta persona. Y de repente se encuentra un manantial de agua cristalina, pura, padrísima, que está brotando ahí en el manantial constantemente, pero esta persona después de verlo decide dejarlo para ir a buscar algo más. ¿Es ilógico? Sí, ¿verdad? Es muy, muy ilógico, ¿verdad? Sin embargo, a menudo hacemos esto nosotros para Jesús. Él es la fuente de agua viva y Él nos llama y Él nos da una vida plena. Él nos da una vida llena de su presencia, de su amor, de su gracia. Y muchas veces cuando hemos encontrado ese manantial de agua, buscamos o volteamos hacia otro lado para buscar satisfacción en algunas otras cosas. Hoy estamos continuando con esta serie de predicaciones que hemos llamado Una vida llena y plena, una vida plena y llena, la cual hemos basado en el libro de Colosenses. Esta serie de predicaciones tiene que ver acerca de Pablo escribiéndole a un grupo de cristianos que se encontraban en una tierra que se llamaba Colosa, los cuales estaban enfrentando la tentación de alejarse de Jesús, porque de repente su vida ya no era tan plena o tan llena como lo había sido en el principio. Yo creo que todos nos podemos identificar con este tipo de situaciones donde de repente decimos, wow, venimos a Jesús, nos sentimos llenos, nos sentimos plenos, pero de repente hay un momento donde dice, ¿sabes qué? Yo no creo que esto me está llenando, necesito probar otras cosas, necesito buscar otras cosas para buscar esa plenitud en mi vida. Todos por default buscamos, ¿verdad?, ser llenados. Todos buscamos en nuestra vida sentir esa plenitud, sentir que tenemos un propósito. Y lo hemos dicho durante esta serie de predicaciones, que el hecho de que tú decidas o sientas esa necesidad de buscar una plenitud es porque Dios nos creó de esta forma. Dios nos creó para vivir en plenitud, ¿verdad?, en vida, en una vida plena, una vida llena. Él te creó de esa forma por tal suerte. Por eso buscamos ser llenos. Ahora, el problema fue que cuando Dios nos creó, vivíamos en plenitud. La creación era perfecta. Adán y Eva estaban en el jardín, ¿verdad? Estaba en plenitud, en comunión total con Dios. Pero cuando viene el pecado, se rompe esa plenitud, se rompe esa relación con Dios y entonces empieza a haber vacíos. Pero nuestra creación, el diseño perfecto, el diseño divino de Dios para nuestras vidas nunca ha cambiado y siempre vamos a buscar sentirnos o buscar esa plenitud. ¿Están conmigo? Esta serie de predicaciones trata de eso. ¿Cómo es que aun cuando tenemos a Cristo, por qué entonces de repente me siento vacío o trato de buscar cosas o situaciones en otros lugares? Eso es lo que estamos hablando. Pablo le escribe a los colosenses, a este grupo de cristianos, los cuales eran conocidos por la fe. En la carta de Colosenses vemos que estos cristianos eran conocidos por su fe y por su amor, el amor que tenían los unos a los otros, pero que estaban siendo tentados constantemente a tratar de apagar su sed de plenitud en algún otro lugar. Ahora, cada libro en la Biblia, en el caso de Colosenses, es una carta, di conmigo, es una carta. Y esta carta es escrita a un grupo de personas, los cuales que tenían problemas, ¿verdad? Tenían situaciones. Había un problema en la iglesia de Colosas, ¿verdad? De Colosas. Y Pablo les escribe, ¿para qué? Para arreglar ese problema que estaban teniendo. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿cuál era el problema? Tenemos que identificar cuál es el problema, ¿verdad? Y cuál es la solución que Pablo les da. El problema, la iglesia de Colosas estaba siendo tentada a dejar a Cristo para buscar otras fuentes de plenitud. ¿Cuántos se identifican con eso? Di conmigo, yo quiero buscar otras cosas porque necesito esa plenitud. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Ok, estaban haciendo esto. Había influencias externas que los desviaban del evangelio, prometiendo una vida más llena a través de las filosofías humanas y de algunos
rituales. Ese es el problema que están teniendo, ¿verdad? Queremos seguir a Dios, queremos serle fiel a Dios, queremos honrar a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, con todo lo que pensamos. Queremos hacer estas cosas, pero siempre hay algo que nos está desviando. Siempre hay algo que quiere desvirtuarnos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la solución que propone Dios a través del libro de Colosenses? Número 1 es que la iglesia sea llena del conocimiento de Dios y de su voluntad. Di conmigo, llenas del conocimiento de Dios. El problema es que estamos siendo tentados para buscar nuestra plenitud en alguien más, y la solución es que crezcamos en el conocimiento de Dios y de su voluntad para con nosotros, que crezcamos en Dios, como dice la palabra, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Di conmigo, sabiduría e inteligencia espiritual. Hay dos cosas que es la solución a este problema. Ser sabio es aplicar lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios en nuestras vidas, cada momento, en cada etapa de nuestras vidas. Aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Eso es ser sabio, ¿verdad? Y vean lo que dice ahí. Cuando Pablo ora por ellos, les dice: yo oro para que ustedes crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿verdad? En toda sabiduría. No solamente que conozcan a Dios, sino que apliquen lo que Dios dice en sus vidas, y en toda, ¿y en qué? Y en toda inteligencia, dice, y en toda inteligencia espiritual. ¿Qué significa inteligencia espiritual? Que el Espíritu de Dios nos revele su palabra. Una de las cosas que Dios nos da, o una de las cosas que Dios hace cuando manda su Santo Espíritu, es que el Espíritu de Dios va a revelar la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? No solamente es de la palabra. ¿Cuántos les pasa que de repente leemos la Biblia y de repente decimos: ¿qué dijo? ¿Qué es esto? No sé qué onda. Bueno, Dios, ¿verdad?, a través de su Espíritu nos da inteligencia espiritual para poder entender su palabra, y entonces ser sabios para aplicar su palabra. ¿En dónde? En nuestras vidas, y entonces nuestra vida refleje quién es Dios y cómo es Dios a donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. ¿Vamos bien? ¿Están conmigo? ¿Estamos entendiendo? Ya vemos esta solución. Este es el problema que tenía la iglesia, y la solución es: tienes que crecer en conocimiento, en sabiduría y en inteligencia espiritual para que crezcan. Pablo, en su carta a los Colosenses, presenta una solución clara al problema que enfrentaba la iglesia. ¿Cuál es la solución? Que reciban este conocimiento, esta sabiduría, esta inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para entender, di conmigo, la suficiencia y la supremacía de Jesús. ¿Qué significa esto? Que Jesús es suficiente. Di conmigo, es suficiente. Di conmigo, es suficiente. Ahora dilo como si lo creyeras. Eso es todo, muy bien. Jesús es suficiente, pero no solamente es suficiente, Él es supremo. Preeminente, Él va más allá. En Él existe todo, y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él sustenta todas las cosas, Él lo hace. Él es suficiente, y la supremacía de Cristo es suficiente en todas las áreas de la vida cristiana. ¿Ok? La solución de Pablo se enfoca en recordarle a los creyentes todo lo que necesitan para su salvación y plenitud espiritual. Di conmigo, ya lo tienen en Cristo. Amén. ¿Están conmigo? Y esto es algo de lo que quiero hablar a ti, y quiero que entendamos en esta serie. ¿Por qué? Porque Cristo, al morir en la cruz del Calvario, ya hizo algo en nosotros y por nosotros, y ya nos ha equipado con todo aquello que necesitamos para vivir una vida plena. El problema es que hay un desconocimiento de quién es nuestro Cristo y de cómo somos llamados a vivir. Amén. Nos vamos identificando. El problema es que necesitamos crecer en conocimiento. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Pablo? Dice, ok, ese es el punto, este es el problema y esta es la solución. ¿Cómo los llevo para que ellos empiecen a buscar a Dios de tal suerte que ellos entiendan, crezcan en sabiduría y en inteligencia espiritual? ¿Cómo les hago para que ellos puedan entender la voluntad de Dios? Y lo primero que hace Pablo es hablar de quién es Cristo. Uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día es que hay una doctrina, hay filosofías, hay ideas, hay cosas que constantemente están atacando nuestro conocimiento y entendimiento de quién es Dios, de quién es Jesús. ¿Cuántos de ustedes crecieron creyendo que Dios es el Dios que está en el trono con un látigo viendo a quién hace algo mal para castigarlo?
Pórtate bien porque Diosito te va a castigar, ¿verdad que sí, hija? Pórtate bien porque mira, Diosito te va... Y hay falsas doctrinas que desvirtúan nuestro entendimiento de quién es Jesús. Si tú no tienes un conocimiento claro de quién es Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? No te vas a poder relacionar con ese Jesús, o te estás relacionando con un Jesús que no es el Jesús que viene en la Biblia. Por lo tanto, te estás relacionando con un ídolo. ¿Me están siguiendo? Esto es muy importante que lo entendamos. Tenemos que venir a ese punto donde yo comprendo quién es Jesús. Y Pablo hace exactamente eso. En los primeros versículos, él dice, ¿sabes qué? Para empezar, quiero decirles que yo era un perseguidor de la iglesia, era una persona arrogante que pensaba que lo creía todo, que lo sabía todo, que lo podía todo. Yo perseguía a cristianos, negaron su fe porque yo los perseguí. Pero ¿sabes qué? Después de haber sido todo eso, Dios me ha hecho su apóstol. Dios me ha hecho una persona que predica de su grandeza. Y empieza diciéndonos, yo soy lo que Dios hace de mí y no lo que yo hago de mí. Y esa es una carta impresionante porque lo primero que te dice es, cuando estás viviendo en un tiempo de tal vez de vacío, cuando estás viviendo en esos tiempos donde no te sientes pleno, donde no te sientes lleno, dice, ¿sabes qué? Dios es el que te hace, no eres tú el que te hace. Yo sé que tal vez la vida o la forma que estás viviendo, las situaciones que estás atravesando son las consecuencias de tus propios actos, pero al final del día Dios dice, yo voy a terminar la buena obra que empecé en ti. Sí la has regado, sí cometiste errores, pero yo no he terminado la obra, así que levántate, resplandece, levántate y cree lo que yo puedo hacer. Y eso empieza diciendo Pablo, yo siendo alguien, ¿verdad?, horrible, que perseguía a la iglesia, ahora Dios me ha hecho. Y inmediatamente empieza a hablar de la grandeza de Dios. Dice, este Mesías exaltado, que vino como siervo, pero ahora es rey de reyes, que vino como cordero, pero ahora es el león de la tribu de Judá, aquel que vino y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte de cruz, ahora está sentado en los lugares celestiales, al lado de su Padre. Todo nombre, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre, para que en el nombre de Él se rinda, se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Empieza a hablar de todas esas cosas. Empieza a revelar quién es Jesús. Empieza a hablar, es decirle, ¿sabes qué? Ese es tu Jesús, ese es tu Dios, el Dios en el que has creído. Hoy se va a bautizar gente y al bautizarse, al meterse en ese bautisterio, están diciendo, yo sé quién es mi Jesús. Sé que mi vida no depende de mí, sino depende de aquel que lo puede todo, que lo sabe todo y que está en todos lados, que nunca cambia, cuya misericordia es nueva cada día, cuya misericordia está en mi vida. Amén. Pablo empieza a hablar de esa grandeza, empieza a hablar de ese Dios tan increíble, de ese Jesucristo que es la imagen misma de Dios y cómo se relaciona con el Padre, con la creación, cómo se relaciona con nosotros. Y él dice, ¿sabes qué? No solamente Él es el creador, Él es el que nos redime. Di conmigo, Él me redime. Sin importar a qué me vendí por el pecado, sin importar qué hice o qué dejé de hacer, sin importar estas cosas, Él viene y Él me redime. Él compra, Él paga el precio para redimirme y sacarme de mis prisiones. ¿No te gusta eso? Esto es increíble y eso empieza a hablar Pablo. Él es mi redentor, esa imagen preciosa, ese Cristo es el que nos redime. E inmediatamente después dice, y debido a esto, yo puedo sufrir por Él. Porque Pablo está escribiendo esa carta en la cárcel. ¿Se acuerdan? Pablo está escribiendo esta carta que le manda a los colosenses. Está preso en Roma porque él está predicando de Jesús. ¿Y cómo no va a predicar de Jesús si es el Jesús que lo cambió, el Jesús que lo liberó? Y él dice, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a sufrir por mi Cristo. ¿Por qué? No porque me está yendo mal, sino porque esto es parte de mi sufrimiento en Cristo para bendecir a la iglesia. Es increíble. Entonces dice, wow, ¿cómo este cuate que está preso, cómo este cuate que está sufriendo puede estar siguiendo o mantenerse fiel a Dios? Y él dice, ¿por qué? Porque Él ha cambiado mi perspectiva del sufrimiento. Yo me gozo de que estoy delante de Dios sirviéndole. ¿Amén? ¿Vamos bien? Esa es la estrategia de Pablo. Habla primero, yo soy lo que Dios dice que soy. Dios, el Mesías, es exaltado y yo puedo sufrir por Él porque es parte de mi llamado. ¿Amén? E inmediatamente hace algo impresionante. Dice, ¿qué vas a hacer tú? Vuelve con tu vecino y dile, ¿qué vas a hacer tú?
Una de las cosas que siempre les digo en las clases o los domingos es que el evangelio siempre demanda una respuesta de nosotros. ¿Amén? Siempre que tú escuchas la palabra de Dios, no simplemente es para que la escuches y te vayas y digas, ya sé más de la Biblia. No, Dios te llama a que escuches su palabra, Dios te revela su palabra para que tú respondas a su palabra. ¿Amén? Siempre tiene que haber una respuesta de tu corazón para la palabra. ¿Amén? Si Dios te habla, tú dices, bueno, ¿cómo voy a responder? ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, el otro día una persona estaba con una necesidad de un carro que se le descompuso. Después el otro día llegó una persona aquí bien linda y me dice, pues yo quiero poner mis habilidades como mecánico. Si algún día se necesita algo, usted dígame, pastor, y yo se los arreglo y no les cobro, que quién sabe qué, y aparte los llevo a cenar, pastor. Dije, aleluya. ¿Verdad? No es cierto lo de la cena, pero bueno, si se te ocurre, ¿verdad? Pero esa fue su respuesta. Dice, yo estoy poniendo mis habilidades delante de Dios para bendecir a su iglesia. Es lo que Pablo está diciendo. Es lo que Pablo está haciendo. Esa es la estrategia de Pablo. Pero ahora los lleva a un punto en su narrativa, en la narrativa de la carta, y le dice, y debido a lo que Dios nos ha revelado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿A cuánto les gusta eso? Porque de repente decimos, cuando nos contestan una pregunta con otra pregunta, de repente como que nos quedamos, no te pases. Pues dime sí o no, pero no me digas eso, ¿verdad que sí? Hay veces que, bueno, sí está padre que nos ayuden y nos enseñen a pensar, ¿verdad? Pero hay veces que dices, no, esto es tan importante que la verdad no la quiero regar porque soy bien burrón a veces. Ayúdame a contestar correctamente. Y eso es lo que hace Pablo. Vamos al versículo 6 del capítulo 2 del libro de Colosenses. ¿Están listos? Abran su Biblia. Los que traen su Biblia, abran su Biblia. Por favor, si traes tu Biblia en el celular, ponlo en modo de avión, que vamos a despegar. Abróchense los cinturones. ¿Ok? Por eso, Pablo empieza diciendo, después de todo lo que les vengo diciendo, por esto, ¿ok? Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Di conmigo, vivan ahora en Él. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya escuchaste la palabra de Dios, por lo tanto la respuesta que tienes que tener para el mensaje de Dios y para la majestad de Jesús es que vivir por Él. Pero dice algo muy importante, dice, de la manera que, di conmigo, recibieron a Cristo como Jesús, ¿como qué? A Cristo Jesús como Señor. ¿Cómo recibimos a Cristo Jesús como Señor? Di conmigo, por fe. Qué inteligentes, todos la tuvieron buena. Tú y yo recibimos a Cristo como Señor por fe. Por fe somos salvos, ¿verdad? Es por fe, por gracia a través de la fe que somos salvos. Entonces, ¿cómo recibimos a Cristo como Señor y Salvador? Por fe. Creímos en Él, creímos en su obra, que Él vino, se encarnó, murió en la cruz del Calvario, fue a la tumba, se levantó el tercer día y a través de recibirlo en nuestro corazón somos ¿qué? Salvos. Amén, ¿están conmigo? Creemos por fe. Y ven lo que dice. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, que es por fe, ¿verdad? Vivan ahora en Él. Entonces, ¿cómo somos llamados a vivir en Dios? Por fe. El justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué significa eso de vivir en fe? Porque muchas veces decimos, bueno, ¿y qué significa eso de vivir por fe? Generalmente se refiere a vivir una vida diaria confiando en Dios y en su provisión, sin necesariamente depender de lo que se puede ver o comprender con claridad en ese momento. Hay veces que no sabes ni qué onda ni qué está pasando, pero tú confías que Dios es bueno y que Él tiene un plan. ¿Amén? Y Señor, pues yo no sé, yo nomás aprieto los dientes, agárrame. ¿Sí me explico? Es por fe. Y eso es bueno. Es un concepto que aparece varias veces en la Biblia. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Aquí implica que los creyentes deben confiar en Dios en cada situación de su vida, incluso cuando no entienden completamente los detalles o el futuro. Ahora, la fe no solamente es creer en algo. Ay, bueno, yo voy a creer que Dios me va a sostener si me aviento de aquí para que me cache mi papá de 70 y ¿cuántos? ¿33? Yo sé que me va a cachar y no me va a dejar caer. Pues esa es mucha fe.
¿verdad? Es más que la del grano de. Pero aunque me aviente si mi papá no está bien parado, ¿verdad? Me voy a pegar, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? La fe bíblica se basa en el conocimiento. ¿En el conocimiento de qué? De lo que Dios dice. Por eso Pablo dice, mi oración es que ustedes crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? La fe se basa en el conocimiento. La fe bíblica tiene 3 elementos. Conocimiento, el segundo, que me pongo de acuerdo con ella o que digo, ok, si yo decido creer lo que Dios dice que debo creer, lo acepto, uso mi libre albedrío para alinearme con Dios. Y al final es compromiso. Me comprometo a hacerlo. Si digo, esta es una silla, se ve como una silla, sirve para esto. ¿Qué es la fe activa o la fe puesta en obra? Sentarte en la silla. ¿Están conmigo? Hay una fe bíblica. Vivir por fe no simplemente es decir, pues a ver qué me trae el mundo. No, es saber lo que la palabra de Dios dice, ponerte de acuerdo con la palabra de Dios y dar pasos de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Esa es la fe bíblica. Ahora, Pablo le está diciendo, así como recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, que es por fe, también vivan por fe. Pero aquí hay algo impresionante. Y estamos correctos, sí, creerle a Dios, depender de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de que no veamos claro, creerle a Dios, sí, es vivir por fe, sí. ¿En base a qué? A su palabra. ¿En base a qué? A que yo me pongo de acuerdo con Él, ¿verdad? Porque la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Claro que no podemos, ¿verdad? Pero me pongo de acuerdo con Dios y camino de acuerdo a lo que Dios me está mandando a hacer. Ahora, aquí hay algo que les va a volar la tapa de los sesos. Eso está increíble. Di conmigo, recibieron. La palabra recibir en el griego es la palabra paralabete, y este verbo, ¿verdad? Modifica la palabra caminando por fe. Vean esto. Pablo no simplemente está diciendo que debemos vivir y caminar por fe. No nada más está diciendo, sí estamos de acuerdo con todo eso, pero le está agregando un énfasis. Y el énfasis que está agregando es que está diciendo que debemos seguir viviendo de acuerdo a la enseñanza que recibimos de Dios, lo cual conocemos como la doctrina de los apóstoles. ¿Están conmigo? ¿Qué significa esto? Que si yo recibí a Cristo por fe, ¿por qué recibimos a Cristo por fe? Porque conocimos ¿qué? La palabra. Alguien vino y te dijo, mira, esta es la palabra de Dios, esto es lo que la Biblia dice, y entonces tu respuesta al evangelio es que acepto. Amén. Conocimos. Ahora, dice Pablo, de la misma manera que usaste tu fe para ponerla en algo que conociste, tú tienes que poner tu fe en aquello que conociste, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para caminar una vida correcta. No solamente es caminar sin creer o creyendo que algo bueno te va a pasar sin tener el conocimiento o el fundamento correcto. La palabra de Dios es el fundamento correcto en el cual podemos caminar, porque la palabra de Dios es la mente de Dios revelada a ti y a mí. Y lo que exige esta palabra es que caminemos sobre de ella. ¿Están viendo esto? El vivir por fe y caminar por fe significa conocer la palabra para actuar de acuerdo a la palabra. ¿Me están siguiendo? ¿Vamos bien? Esto está muy interesante. Está muy interesante. Porque Pablo, ¿cuál es el problema? Estoy siendo tambaleado, ¿verdad? Híjole, pues de repente quiero llenarme de otra cosa y quiero llenarme de otra cosa y quiero llenarme de otra cosa. Y de repente siento que sí, tantito de Cristo, tantito de esto, tantito de esto, tantito de eso. ¿Se acuerdan de la ilustración que puse en el primer sermón? Tantito de eso, tantito de esto, tantito de esto, pero siempre hay un vacío, siempre hay un vacío. Nuestra vida está vacía constantemente. Dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ese es el problema. La solución es conoce. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Obviamente Pablo está siendo inspirado por Dios para decirnos, lo que tú tienes que hacer es conocer y caminar de acuerdo a lo que Dios te manda. Sin desviarte ni a izquierda ni a derecha. No hay tolerancias. O eres o no eres. ¿Están conmigo? Esa es la palabra. De acuerdo a la doctrina que recibieron. ¿Cuál es la doctrina? ¿Qué significa la palabra doctrina? Lo que creo. ¿Sí? La Biblia nos habla de ¿qué? Lo que creemos. ¿Están conmigo? Es lo que yo creo. La palabra de Dios es la doctrina, lo que yo creo. ¿Están conmigo? ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo vivo esta doctrina? Y es lo que Pablo está diciendo.
viva en base a esto. ¿Están conmigo? Padrísimo. Ahora, ¿cómo? Vean lo que hace aquí. Ok, de acuerdo, se los voy a leer de nuevo. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ¿ahora qué? Vivan en Él. Versículo 7, ¿cómo vivimos en Él? Vean aquí, arraigados ¿y qué? Y edificados en Él, sigue conmigo, confirmados en la fe, como se les enseñó, ¿y qué? Y llenos de gratitud. ¿Cómo debemos de vivir? Arraigados, di conmigo, arraigado, como un árbol se arraiga en la tierra, arraigado. Segundo, está siendo edificado como un edificio, está siendo construido, ¿verdad? Tercer lugar, él o ella están siendo establecidos en la fe. Cada vez que tú vienes a la iglesia, vez que tú vas a una clase, lo que estás haciendo es aprender lo que la fe dice para que tú te cimientes en ella. Porque el justo por la fe vivirá. Y la fe viene del oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces yo escucho la palabra de Dios y me cimienta, me da un marco de referencia, me dice hasta aquí puedes moverte con libertad, pero abusado por acá, porque en el momento que tú pises por acá vienen consecuencias que no son buenas para ti. Tienes que vivir aquí, tienes que vivir acá. ¿Van conmigo? Esto es muy importante y es lo que Pablo nos está diciendo. Arraigados, ¿verdad? Arraigados, edificados y establecidos en nuestra fe. Y cuarto, rebosantes de gratitud. Ahora ven, esto está increíble. Perdón que me estoy metiendo aquí a varias cosas gramaticales, pero creo que es muy importante que se los diga para que entendamos la profundidad de este pasaje. En el griego, la Biblia está escrita en el Nuevo Testamento en griego, en el Antiguo Testamento hebreo, pero en el griego, en este pasaje, la palabra arraigada, la palabra edificado, establecido y rebosantes de gratitud, ¿verdad? Estas cuatro palabras son cuatro principios, ¿verdad? Que tienen un uso muy significativo, ¿verdad? Ahora aquí en el griego hay cuatro participios, los cuales describen estas características. El primero está en tiempo perfecto. Di conmigo, arraigado, tiempo perfecto. Y ahorita dices, ¡ay, híjole! ¿Y eso qué es? ¿Verdad? Yo sé, yo también cuando lo estaba estudiando dije, ¿y eso cómo se comía? ¿Verdad? Déjenme decirles, y los demás están en tiempo presente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué les digo esto? Porque la palabra arraigado, ¿verdad? No es algo que va a suceder. Es algo que ya sucedió. Un tiempo, ¿verdad? Este tiempo, este participio, ¿verdad? Este participio que está en tiempo perfecto, está describiendo una acción que ya pasó, cuyo efecto continúa ejerciéndose. Es como cuando te dan un zape, ¿verdad? Te agarran un zape, pero de esos que duelen, que te mueven hasta las ideas, ¿verdad? Así de, ¡rale! Te dan el zape, ya pasó, pero los efectos quedan, ¿verdad? ¿Sí me explicó? Así como que sientes tú, ay, te sigues sobando y de repente, ay, sí me dolió. Cuando te pegas, ¿no? Que te das un guamazo así en un tubo también y ya, pues ya pasó, pero el efecto continúa, es como en Energizer, ok. Lo que Dios está diciendo es que nosotros que sabemos lo que Dios vive, y si somos llamados a vivir como Él nos llama, tenemos que entender primero que nosotros ya fuimos arraigados en Él. Tú y yo ya fuimos arraigados en Él. No por lo que yo pude haber hecho, sino por lo que Él hizo. Y el que Él me haya arraigado no es el hecho de decir, ya te arraigué y ahora depende de ti que te mantengas arraigado. Es, yo te arraigué y tú me perteneces, eres mío. Y el efecto de que yo te arraigué fue comprado con mi sangre, yo pagué el precio del pecado, por lo tanto tú eres mío y los efectos de que eres mío continúan, lo cual se llama santificación. Dios te va cambiando, moldeando, cortando las cositas que te tiene que cortar, ¿verdad? Motivando para que crezcas en otras áreas que son buenas de acuerdo a su plan. El efecto continúa. Esto me encanta, porque lo que está diciendo Pablo es, ok, yo acepté a Cristo por fe y ahora por fe tengo que vivir. Si lo leemos nada más así, sin considerar los tiempos de los verbos de estos principios en griego,
podríamos concluir erróneamente que la salvación dependió de Cristo, pero la vida que tengo que vivir hoy en día depende de mí. Y no es correcto. Lo que Pablo nos está diciendo, inspirado por Dios, es, ¿sabes qué? Sí, tú recibiste a Cristo por fe, porque yo decidí revelarte a Cristo y tú respondiste a ese llamado. De la misma forma, ahora yo te he llamado a vivir por fe, pero esa vida por fe no depende de ti, depende de lo que yo ya hice. Y ya sucedió. ¿Lo estamos siguiendo? ¿Estamos entendiendo? Esto es muy importante porque la iglesia de Colosenses están teniendo problemas. Están diciendo, ¿cómo me mantengo fiel? ¿Cómo me mantengo firme? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Como tú y yo constantemente lo pensamos. Y tratamos de tomar esas cosas en nuestras propias fuerzas. ¿Y cómo nos ha ido? Se les ven las caras, no me digan. ¿Verdad que sí? Todos así. Cuando les dije lo primero, vivan por fe, ya valió. Sabes que sí duro como 15 minutos del mensaje y voy bien, pero ahora ni en el minuto llegué. ¿Están entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Esto es muy, 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 muy importante. ¿Ok? Ahora, el tiempo perfecto de los otros, ¿verdad? De los otros participios, en griego es muy significativo, ¿verdad? Ya que tiene un uso específico que difiere de los otros tiempos verbales. Ya les dije el primero, ¿verdad? Ya fue el griego del Antiguo Testamento, el tiempo perfecto, que es lo que les acabo de decir. Describe una acción completada en el pasado cuyas consecuencias o efectos siguen presentes en este momento actual. Yo sigo arraigado. ¿No te gusta eso? Pero es que no me pasé de lanza, la regué bien gacho. Sigues arraigado. Sigues arraigado. Ahora, esto no nos da carta de que hagamos lo que nos hincha la gana, ¿verdad? Porque debido a la revelación que tenemos de Cristo, tenemos que responder de cierta forma, pero no es en nuestra fuerza. ¿Me están entendiendo? Tengo que venir a Dios, convivir con Dios, intimar con Dios para que se me pegue lo de Dios. Como dicen en inglés, rubbing on him, ¿verdad? I'm rubbing on him. Me estoy poniendo con él, estoy tallándome con él, se me pega. ¿Verdad? Como mi esposa tiene un perfume que huele bien rico cuando se echa bien poquito. Pero hay veces que se echa perfume y viene, ay, nos vemos, mi amor, ¡mua! Me da beso y yo así de, me empieza a doler la cabeza, se me queda el olor así todo el día. Y le dije, mi amor, no es mala onda, pero ponte el perfume en la camioneta. Se te pega, ¿verdad? Y no lo puede. Es así con Dios, ¿verdad? Eso es súper importante. Ahora, tú y yo fuimos arraigados a una nueva vida, la cual es plena. Estamos hablando de una vida ¿qué? Plena y llena. Tú ya fuiste arraigado a una vida plena. A una vida plena. Ahora debemos seguir siendo edificados, establecidos y rebosar de gratitud. ¿Me van siguiendo? Ya estamos arraigados. Ahora, ¿qué nos toca? Seguir siendo edificados. ¿Quién nos construye? El Espíritu Santo. Dios. ¿Quién nos establece? Dios, cuando nos dejamos, ¿verdad? Porque hay veces que somos recabezones y no nos dejamos. Y entonces rebosamos de gratitud y dices, wow, Dios, híjole, a pesar de que soy bien cabezón, tú sigues teniendo misericordia. Gracias. ¿Te hace rebosar eso de gratitud o no? A mí sí. A mí sí. Ahora, vea lo que dice inmediatamente después. Dice, ya tienes que vivir de esta forma. Ahora, cuídate. Vuelta con tu vecino y dile, cuídate. Cuídate. Miren, hay dos verdades bien importantes. Dios es soberano. Di conmigo, Dios es soberano. Lo que Dios dijo, lo va a hacer. Amén. No cae un cabello de nuestra cabeza si no es la voluntad de Dios. Y ahí es donde los pelones decimos, Señor, ayúdanos. ¿Verdad? Ya no más, Señor, ya tu voluntad que se acabe aquí, y así déjame pelón, no me dejes pelón, déjame greñudo. Dios es soberano, pero al mismo tiempo tú tienes libre albedrío. Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Y tú tienes un libre albedrío limitado, porque no podemos tener un libre albedrío total si Dios fuera soberano, porque entonces todo pasaría porque nosotros queremos o no queremos. Pero Dios dice, yo voy a hacer ciertas cosas y tú tienes que decidir alinearte o no. Conmigo. ¿Estás conmigo? Eso es importante. Y en esa parte donde nosotros decidimos entregarnos, rendirnos. ¿Ok? Y ahí es donde viene nuestra responsabilidad
de cuidarnos. ¿Así es? ¿Vamos bien? Vean aquí. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para contarles una ilustración bien padre. El muro de Berlín se levantó en 1961, está en Alemania, ¿se acuerdan? Estaba en Alemania, el muro de Berlín. Se levantó en 1961, dividiendo una gran ciudad en dos. Un lado disfrutaba de libertad, mientras que el otro estaba bajo un régimen comunista que restringía la libertad de sus ciudadanos. Durante más de 28 años, las personas que vivían en el lado este del muro estaban atrapados sin posibilidad de salir. Sin embargo, en 1989, cuando el muro cayó, las personas del este, finalmente pudieron experimentar la libertad que tanto anhelaban. Muchos corrieron hacia el lado libre, abrazando a sus seres queridos y disfrutando de lo que siempre habían deseado, libertad. Pero ¿qué pensaríamos si, después de haber cruzado hacia el lado libre, alguien decidiera volver al lado opresivo, donde no había libertad? Sería inconcebible. ¿Verdad que sí? Esto es precisamente lo que Pablo le dice a los colosenses en el versículo 8 del capítulo 2. Vamos a leerlo. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, las que están de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Dios. Vean lo que está diciendo. Esto es exactamente lo que Pablo les dice a los colosenses en Colosenses 2:8. Así como las personas de Berlín se quedaron en el lado libre, nunca volverían a la opresión. Pablo les advierte a los creyentes que no permitan ser cautivados por enseñanzas y filosofías que les robarían la libertad que tienen en Cristo. Cada vez que hacemos algo que no está alineado con la palabra de Dios, nos estamos atando y estamos cayendo en cautividad. Y estamos perdiendo la libertad que Cristo nos ha dado. Es lo que Pablo nos está diciendo. Primero nos dice que crezcan en el conocimiento de Dios. Crezcan en ese conocimiento de Dios. Sean sabios, tengan inteligencia espiritual, ¿verdad? Crezcan en Dios, sean sabios en Dios, ¿verdad? Vengan a Él. Cuídense, sean arraigados, ¿verdad? Edifíquense, establezcanse y gócense, tengan todo esto, pero tengan cuidado, porque va a haber personas constantemente, Satanás y sus demonios constantemente van a tratar de seducirte y de seducirme para que pensemos que podemos hallar plenitud en otro lado cuando Cristo, de acuerdo a la carta de Colosenses, ya nos ha revelado que Él es la imagen misma de Dios, del Dios todopoderoso, del Dios que todo lo sabe. Él es la misma imagen y Él está contigo. Pero constantemente va a haber situaciones que te llamen a probar otras cosas. Por eso Pablo dice, cuídense. Ahora esta palabra cautivar, ¿verdad? Significa o está dicha en el contexto de que nadie te capture. De hecho, cuando Pablo está hablando de estas cosas, se refiere a las personas que están enseñando estas falsas filosofías o prácticas. Se refiere como a tratantes de humanos. Hoy estamos muy conscientes de la trata de blancas, ¿verdad? Que se roban niños, se roban mujeres y las llevan a otros países, las cautivan y las hacen ¿qué? Prostitutas, las hacen que se entreguen, se droguen, ¿verdad? Se corrompan. Y es lo que Pablo está diciendo. De hecho, es el mismo lenguaje el que Pablo está usando aquí. Dice, no, cuídense que nadie los cautive con vanas filosofías, con vanas prácticas. Esto es impresionante. Filosofías que siguen tradiciones humanas, las que están de acuerdo con los principios de este mundo y no con Dios. Mientras que el amor sea puro, ay, mira, pues no importa, mi amor. Lo estamos viendo. Situaciones donde hay un constante choque. Y tal vez tú te encuentras ahí. Dios te quiere dar una vida plena, una vida abundante, una vida llena, pero es bajo sus términos.
A través de conocer su palabra y vivir de acuerdo a su palabra. Así como hemos sido salvos por fe, vivir por fe. Pero vivir en base a aquello que aprendemos de la palabra. No solamente es decir, yo tengo fe que Dios va a hacer lo que Él quiere, pero no sabes ni siquiera qué dicen sus promesas. No sabes siquiera si aquello que deseas o anhelas está alineado con la voluntad de Dios o es algo que bendice a Dios. Pero quieres que Dios te bendiga. Y vives esperando, poniendo tu esperanza en algo que nunca va a pasar y luego te enojas con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no te contestó, pero para empezar Dios nunca te lo prometió. ¿Qué libertad tenemos como hijos? Yo me acuerdo cuando mis papás me decían, llega a tal hora porque si no llegas más tarde, te castigo. ¿Cuál era la solución? Pues llegar a la hora. ¿Verdad? Me acuerdo el día que nos robamos el coche mi hermana y yo. Nunca había manejado en periférico en la Ciudad de México, me fui a meter al periférico de noche. Y ahí venimos mi hermana y yo. Cuando ya llegamos bien noche, y digo, ya están dormidos. Y vamos caminando las escaleras. Y en medio estaba el cuarto, mi cuarto y el de mi hermana, y en medio estaba el baño. Y ya vamos ahí caminando. Y nomás se prende la luz. ¡Clac! El chato. Nomás nos agarró, ni nos dijo nada. Nos agarró de la cabeza. ¡Pah! Y se va bien enojado. Y Mago y yo, ella se mete a su cuarto y yo el mío, y con la puerta abierta. Pero la realidad es que cuando nos va mal en la vida no nos reímos. ¿Ah? O te ríes de nervios, ¿no? Te cautivan a cocazos. Esto es increíble. Así como las personas en Berlín se quedaron en el lado libre que nunca volverían a la opresión, Pablo te está diciendo, no dejes que te cautiven ideas incorrectas, cosas incorrectas. Si la Biblia dice que no transees, bueno, no dice así, pero pues no transees. Si la Biblia dice que no des falso testimonio, pues no demos falso testimonio. Amén. Esto es increíble. Que nadie los cautive. Literalmente Pablo se está refiriendo a que nadie los capture. Que nadie los prive de su libertad. Pablo está implicando que estas personas que estaban predicando las filosofías engañosas eran traficantes de personas. Esto está cañón. ¿Cuál es la solución? Conocer. ¿Sí o no? Acuérdense, no pierdan el contexto de la carta. Siempre tenemos que volver al contexto para entender qué es lo que nos está diciendo el texto. ¿Ok? Si la solución es vivir por fe y si la solución es poner en práctica, ¿qué es? Conocer a Dios, conocer su voluntad. Amén. Versículo 9 y 10. La razón de abandonar tantas filosofías. Pablo empieza y dice, ok, ya les dije quién es Cristo, ya les dije que yo puedo sufrir por Él, ya les dije que ustedes, ¿verdad? Se tienen que cuidar de estas cosas. Lo que Cristo hizo por ustedes, que se tienen que cuidar de estas cosas, pero déjame decirte por qué debes dejar las falsas filosofías, por qué debes dejar de tratar de llenarte en cosas que no son correctas. Y aquí lo dice en el versículo 9, toda la plenitud de la divinidad, ¿toda la qué? Digo conmigo, plenitud. Estamos hablando de una vida plena, toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud de Dios habita en forma corporal, ¿en quién? En Cristo, vean esto. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes, di conmigo, yo he recibido esa. ¿Yo qué? Ya la recibí y sigue teniendo efecto en mi vida. Yo he recibido esa plenitud. La plenitud de Cristo ya está en ti, ya está en mí, pero tenemos que educarnos, conocerla para vivir en ella y entonces experimentarla. No de otra forma, pero tengo que conocerla. Por eso cuando llegues a tu casa, llega y lee la carta de Colosenses del principio, pon las predicaciones, toma notas. Por eso cuando vengas a la iglesia, trae una libretita, toma notas de lo que Dios te está hablando, de lo que Dios te está impactando, para que en tu grupo de comunidad en la semana puedas decir, es que Dios me habló de esto, Dios me confrontó con esto, wow, Dios está haciendo algo grande, amén. Ay, gracias, brother.
Dije, ya me vienen a callar. Coca, gracias, brother. Muy bien, muchachito, puntos extras. Para mí, digo, no sé si Dios, pero yo, conmigo sí. Ok, ¿están conmigo? En otras palabras, Pablo le está diciendo que Cristo es completamente adecuado. Di conmigo, completamente adecuado para sus necesidades espirituales. Di conmigo, completamente adecuado. Completamente adecuado. ¿Ya lo tienen? Ayer estaba poniendo el baño de mi casa, cambié el baño y pintamos y pusimos ahí varias cosas. Y estaba cambiando el baño. Y te mandan todo en el baño, ¿verdad? Viene, bueno, menos la popó y la pipí. Eso es aparte. Eso lo ponemos nosotros. Ay, sí, ¿no? Bueno, pero te mandan todo lo que necesitas para poner un baño. Según. ¿No saben el coraje que estaba haciendo con los tornillitos que salen del baño para arriba? ¿Sí saben cuáles? A ver, hombres hacendosos de sus casas, levanten su mano. ¿Cuántos han sufrido con esos tornillitos del Señor Satanás? Porque me estaban sacando hasta el, ¿verdad? O sea, son unos tornillos que metes en una rendijita, es una rendijita como tienen cabecita para que se atoren, ¿verdad? Para que no jalen. Las metes por una ancha y luego lo corres y está delgadito. Y ahí le atornillas, ¿verdad? Y todo es bonito hasta que le atornillas. Ya está. Hasta que lo empieza a atornillar el otro que va arriba, después de que pones la taza, y se afloja. No, estoy adolorido, me duele aquí, me duele acá, de cargar la taza así como sumo, y tratando de atillanarle los hoyitos y power squat y así, y luego le digo, mi amor, ayúdame, y se ponía Adriana ahí, le digo, ¡me estorbas! Pues no dices que te ayude, sí, pero ayúdame sin estorbar. ¿Cómo le hago? Vuela. ¿Sí, no? Bueno, ya les descubrí que les falta. Unas rondanas. Nada más unas rondanas. 2 más. ¿Cuánto les cuestan 2 mugres rondanas? Rondanas, ¿no? Roldana, es que Roldana es ella. Roldana. O sea, 2 rondanas. Y ahí me ves. Y ahí voy y en mi caja de herramientas tengo todo menos rondanas. Una rondana. O sea, total encontré una, y el otro lado ya no me di por vencido. Dijo, mientras que no me vaya de lado cuando me siente, todo bien. Pero una rondana, ¿verdad? Es súper frustrante cuando no tienes las cosas adecuadas. Cristo te está diciendo, yo soy completamente adecuado para lo que tú necesitas. Completamente. Eso me pasa porque, no, pues los ingenieros que no incluyeron las rondanas. Ay, sí, ya descubrí algo malo. Gracias, Richard. Yo no sé si ese baño está hecho en Japón o en algún lado y ahí no usan. En China o algo así, ¿no? No, bueno, no, ok. Qué bueno que no esté hecho allá porque esos usan los de... Pero bueno, él está diciendo, Cristo es completamente adecuado para tus necesidades espirituales. Para tener una vida plena y llena, Él es totalmente adecuado, ¿verdad? Y no solo eso, Pablo nos está diciendo que nosotros ya hemos recibido esa plenitud. Porque Cristo nos ha completado. ¡Wow! ¡Qué increíble! Él te dice, ¿sabes qué? Deja las falsas doctrinas porque no tienes necesidad. Tu realidad y mi realidad es que tú y yo no tenemos necesidad de ser completados con algo más. Cristo ya te completó. Versículo 10. Versículo 11. Además, en Él fueron circuncidados. Y aquí empieza a hablar de cosas bien raras que hasta los hombres cuando leímos esa palabra sentimos así como que raro. Dice, además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, bendito sea Dios, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión se efectuó en Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados en el bautismo, ¿verdad? En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Ahora, ¿por qué Pablo empieza a hablar de la circuncisión? ¿Por qué? Porque hay judíos.
Y la traducción de los judíos, de acuerdo a la ley mosaica, es que para que tú reflejaras que eras un hijo de Dios, del pueblo de Dios, tenían los hombres que circuncidarse, ¿verdad? Pero ahí le está hablando, gracias a Dios, no solamente a judíos, sino a gentiles. El problema que tenían los colosenses es que una de las cosas que ellos tenían que empezar a hacer para, según ellos, tener una vida plena, es empezar a experimentar otras cosas, y entre ellas era añadirle a la gracia de Jesús la ley para ver si ellos podían experimentar plenitud. Entonces por eso empieza a hablar de eso. Y Pablo dice, no, ustedes no necesitan hacer eso. Ustedes ya fueron circuncidados. ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? Que esto lo que significa es que Cristo ya quitó el poder del pecado de nuestra carne sobre nosotros. Antes pecábamos, o seguimos, ¿verdad? Ahora tenemos dice la palabra en Romanos capítulo 5, 6, 7, dice que estábamos bajo la ley del pecado, y como el pecado era rey, teníamos que rendirle pleitesía al pecado, que era ¿qué? Pecar. Pero cuando Cristo muere, el pecado es juzgado. Y tú y yo ya no estamos bajo ese pecado. Una de las cosas que nos lleva a tambalearnos, ¿verdad?, en nuestra fe, es eso. Ahora tenemos la carne, ¿verdad? La carne es la que lucha contra el espíritu, y la carne le dice que sí a los deseos, a las emociones, a los sentimientos, y el espíritu te dice no te conviene, no es bueno, no es por ahí, y el espíritu y la carne están peleando constantemente. Tenemos que alimentar a nuestro espíritu para que la carne muera. Pero aquí está diciendo Dios, tu carne ya murió. Sí, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, vas a tener retos en tu carnalidad. Claro, todos los tenemos. Pero Dios nos dice, yo ya vencí eso. Deja que mi espíritu te santifique para hacerte más como yo. ¿Cómo pasa eso? Viviendo por fe. Y si vives por fe, ¿qué pasa? Estás siendo cimentado, edificado, y empieza a haber gratitud en ti. Porque te das cuenta de que tú no puedes, pero te das cuenta de que en Él todo lo puedes. Por eso la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No porque sea mágico, sino porque Cristo lo ganó en la cruz del Calvario. Y si nos acercamos a Él, Dios empieza a transformarnos y a cambiarnos. ¿Amén? ¿Están conmigo? Esto es lo que dice, Cristo es suficiente, es completamente adecuado, es suficiente. Y lo que Pablo está diciendo es a la gente, sabes que yo sé que tienes este problema, mi solución es que conozcas de Dios, y al conocer de Jesús su mente, su corazón, entonces puedes entender que Él es suficiente. ¿Y Él es suficiente para qué? Para perdonar tu pecado. Número 1, la circuncisión espiritual de la cual habla ahí Romanos, tiene que ver con ¿qué? Con que Cristo quitó el poder que tenía la carne sobre nosotros. Nuestra circuncisión espiritual hecha sin mano tuvo lugar cuando Dios nos regeneró. En el momento que recibimos, Jesús, perdona mis pecados, vengo delante de ti, te confieso como Señor y Salvador. En ese momento somos regenerados. Y al ser regenerados, ¿verdad?, la carne, el pecado es juzgado. La ley es completada en nosotros. ¿Están conmigo? No solamente eso, Él perdona nuestros pecados. Versículo 13 y 14 de Colosenses 2, ya voy a terminar. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y esta me encanta, este versículo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Wow! Esto me encanta. Jesús viene y dice, ya sabes qué, yo solamente no he vencido el pecado, ahora dame toda el acta de los decretos. Satanás tenía esta acta de los decretos. El que te condena no es Satanás, es Dios, porque Dios es un Dios justo y al final va a juzgar. Amén. Pero Satanás usa esa acta de los decretos y viene delante de Dios y dice, fíjate Dios lo que está haciendo el Dani. No, es que no lo viste, y no viste lo que hizo José Luis. El acta y vienen y te acusa. Por eso el diablo, Satanás, uno de sus nombres es el ¿qué? El acusador. Él te acusa constantemente. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, lo que Él hace es decir, ¿sabes qué? Dame el acta de los decretos de ella, de él, de ella, de él, de ella, de él. Dame el acta de los decretos porque yo ya morí en la cruz del Calvario. Yo ya pagué por ellos.
secretos me pertenecen. Y no solamente eso, Satanás, ya no las puedes acusar, porque yo llevo estas actas de los decretos y las clavo en la cruz del Calvario, y nadie las puede bajar de ahí, porque ahora yo soy Rey de Reyes y Señor de Señores. Fui el Cordero, pero ahora soy Rey, ahora reino y estoy en el trono, y ellos son mis hijos, y yo voy a terminar la buena obra que empecé en ellos. La voy a terminar, los voy a ayudar a caminar por fe, los voy a ayudar a creer en mí, los voy a ayudar a mantenerse firmes en mí. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y no solamente eso, nos ha dado poder sobre las fuerzas del mal. Versículo 15. Y no solamente anuló el acta de los decretos que nos era contraria, sino que también despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús les dijo: los estabas acusando, pues ya no más, porque el precio ha sido pagado. Ellos son mis hijos, son santos, justificados, aceptos delante del Padre. La suficiencia de Cristo es completamente adecuada para ti y para mí, para presentarnos delante de Dios como gente redimida, santa, perdonada, que ya tiene la vida eterna y que ya tiene la vida abundante. Simplemente tenemos que venir a la palabra, descubrirla y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para poder vivir en ella. ¡Wow! Eso es una vida abundante. Cuando hablamos de la vida abundante, muchas veces pensamos que es tener carros, casas, dinero, títulos. Y no hay nada de malo con eso. Pero cuando hablamos de vida abundante, es aquella que va más allá del gusto que te dura 5 minutos porque tienes el carro último modelo, o porque te compraste la bicicleta más hermosa, o por la motocicleta, o porque... Yo creo que todos hemos estado ahí, hemos tenido lo mejor, hemos disfrutado de lo mejor, a lo mejor los mejores restaurantes. Pero ¿cuánto nos duró el gusto? Tienes lo suficiente para poder perdonar, porque perdonamos en su gracia y en su poder, no en nuestras fuerzas. En otras palabras, Jesús les arrebató, al pagar nuestro pecado en la cruz, toda acusación que Satanás y sus demonios usaban para acusarnos. ¡Wow! Y esto nos debe mantener humildes delante de Dios y decir: Señor, gracias. Resumen de la plenitud del creyente en Cristo: se ha roto el dominio sobre nuestra carne. Nuestra antigua forma de vida ha terminado. Hemos resucitado de la muerte espiritual. Se nos ha dado una vida nueva. Nuestras transgresiones han sido perdonadas. Nuestra deuda con Dios ha sido saldada. Nuestro enemigo espiritual ha sido derrotado. ¡Wow! Y para terminar, 3 cosas. Pablo le está diciendo: tengan cuidado con las falsas enseñanzas, ¿verdad? No solamente le dice: tengan cuidado de eso, les señala qué es esto. Lo primero es el legalismo. Di conmigo: legalismo. ¿Saben qué es el legalismo? El legalismo es reducir la Biblia a puntos de hacer y no hacer. ¿Qué digo, qué no digo? ¿Qué hablo, qué no como? ¿Qué tomo, qué no tomo? ¿Cómo hablo, cómo camino, cómo me visto, cómo sirvo, cómo no sirvo? Y cuando yo cumpla todos estos puntos, entonces soy espiritual. El problema de los hombres no está en imitar a alguien. Hay grandes actores que se ganan los Óscares cada año. Tal vez tú mereces un Óscar por estar fingiendo tanto tiempo que eres feliz y no lo eres. Tal vez mereces un Óscar por mostrar que eres alguien que no eres. Tal vez lo merecemos. El problema del hombre no está en lo que puede o no puede o puede dejar de hacer. El problema del hombre está en la condición de su corazón. Ahí donde nadie te ve, ahí está el problema. Y el legalismo te dice: ¿sabes qué? Tú simplemente haz esto y entonces vas a ser cristiano. Hablas como cristiano, caminas como cristiano, agarras la Biblia como cristiano, por lo tanto eres cristiano. Mentira. ¿Cómo está tu corazón? Legalismo, versículos 16 y 17. Así que nadie les juzgue a ustedes por lo que comen o beban,
O con respecto a días de fiesta religiosa, de la luna nueva, reposo, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Los falsos maestros en ese tiempo les decían, tú no tienes que comer esto, restricciones alimenticias, que observaran ciertas festividades religiosas, días sagrados, la circuncisión, como ya lo mencioné hace rato, eran señales que mostraban que ellos eran algo cuando realmente su corazón no. Oseas, Isaías, dice la palabra de Dios, en Romanos lo estamos estudiando, dice, llamaré al que no era mi pueblo, y llamaré al que no era mi amado, mi amada. ¿Por qué? Porque al final del día lo que te hace ser hijo, ¿verdad? Es Dios. Y Él nos quiere transformar, Él nos quiere cambiar. La segunda cosa, el mensaje detrás del legalismo en Colosas era que para ser aceptado por Dios o tener una fe más completa, los cristianos necesitaban seguir estrictamente estas normas de la ley mosaica. ¿Qué es este legalismo que tenemos hoy en día? Que tal vez tú estás viviendo siendo legalista. Tú crees que tus obras te van a salvar, o que tus obras te van a hacer más acepto delante de Dios, o que dependiendo de lo que hagas, Dios te va a querer más o te va a querer menos. Eso es legalismo, porque estás poniendo el balón que está del lado de Dios, de tu mano, de tu lado, y estás diciendo, depende que Dios me acepte o no me acepte de mis obras. Cuando Cristo dejó bien claro que no es por obras. ¿Me estoy explicando? Tal vez ese legalismo se está poniendo en tu vida. Y a lo mejor no es algo malo, simplemente te sientes tan mal, tan sucio, que dices, si hago algo bueno, Dios me va a querer más. No, entiende algo, sé libre. Tú ya fuiste regenerado, aceptado por Dios. Entrégate, créele a Dios. Créele a Dios que Él ya empezó la buena obra en ti y la va a terminar. Que tú ya eres santo. Que si eres un santo que estás lidiando con tu carne, claro que sí, pero ya eres santo, esa es tu identidad, eso es lo que tú eres. Segunda cosa, el misticismo. Mi posición delante de Dios depende de lo que siento o de mis experiencias. Los falsos maestros promovían el misticismo que incluía la adoración a los ángeles, la adoración a las personas muertas. Hay que pedirle a esta persona que era muy buen cristiano, era una persona que amaba a Dios, vamos a pedirle a esa persona que nos bendiga. No, eso es misticismo, eso no lo dice la Biblia. La Biblia nos dice que solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, su nombre es Jesucristo. Pero vivimos en cosas, queremos vivir una vida plena, pero seguimos viviendo con filosofías que no son correctas. Buscando espiritualismo, hablar con los muertos, o las cartas, o el horóscopo. Porque quiero que me llene, quiero tener destino a mi vida. Déjame ver qué me dice la bruja para ver qué decisiones tomo acerca de este negocio, si lo hago o no lo hago. Déjame ver y no vive, hay gente que no vive su vida, sino va con la bruja que le diga qué tiene que hacer. A lo mejor no es tu caso, pero a lo mejor estás cayendo y la cautividad no empieza diciendo te voy a comer. Empieza con un hilito de seda y otro hasta que te atrapa y te cautiva y te priva de tu libertad. Énfasis en las experiencias espirituales por encima de la escritura. Es que Dios me dijo. Oye, pero lo que te dijo Dios ni viene en la Biblia. Hay gente que, oye, mira, yo creo que, mira, la Biblia dice esto, ten cuidado. No, no es que a mí Dios me dijo. Ah, bueno, pues ya no les puedo decir nada porque Dios les dijo. Y ponen su experiencia más arriba de la palabra, cuando la palabra es la autoridad máxima que tenemos como cristianos. ¡Qué cañón! Dependencia excesiva en las señales y profecías. A lo mejor sí, tú crees en Dios. Yo quiero que un profeta venga y me dé una palabra profética. Sí, tienes la palabra profética más segura. Léela. Es que yo quiero que Dios me hable en voz alta. Pues léela en voz alta. ¿Sí o no? Miren, bien fácil. Cuando yo Javín, rey de Azul, ¿está? Culto a los ángeles o seres espirituales.
santos fallecidos, intercesión de los ángeles. Ay, angelito de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Esa yo me la echaba todos los días en la noche, más cuando tenía miedo. ¿Está mal? Ay, no, pues le está orando a su angelito de su guarda. Pero no es bíblico. ¿Capichi? Ahora, sí hay ángeles que Dios tiene al servicio de los que han de heredar la salvación. Claro, pero yo no tengo que andar orando, yo tengo a Cristo. Amén. Eso es, y por último, ascetismo. Mi posición delante de Dios depende en las cosas que no hago que otros disfrutan. Había religiones que te dicen, no te cases, no comas, porque si tú te niegas y te flagelas y te pegas, vas a ser más espiritual. Y ahí sí, esa casi nadie la practica, porque a nadie nos gusta estarnos dando solitos. Una vez que sí nos damos solitos, somos renecios y cabezones y tercos, ¿verdad? ¿Sí me explico? Esto es increíble. Pablo nos está diciendo, ¿sabes qué? Hay estas pequeñas, grandes zorras. Legalismo, ¿verdad? Ascetismo, que constantemente se está metiendo a tu vida. ¿Quedó claro lo que le estoy diciendo? Misticismo. Cosas que tú piensas que son correctas porque se ven cristianas, se oyen cristianas, pero no son cristianas. Pablo está llevando a la iglesia de Colosas por una narrativa. Y ese es el punto más importante en la iglesia de Colosas, donde Pablo confronta a la iglesia. Le dice, entiende, Cristo es suficiente. Mi oración en esta semana por ti es que tú vuelvas delante de Él y digas, es que mi Dios es suficiente. Yo no sé qué estás pasando, yo no sé qué estás sintiendo, yo no sé qué estás sufriendo. Vuélvete a Él y créele a Él. Él es suficiente. Sigue trabajando, no nada más te quedes en contemplación, no es otra idea. Contempla a Dios, ay, Dios te va a mandar. No. Dios bendice el fruto de tus manos, o si lo quieres ver más coloquial, allá como en tu pueblo, ¿con qué? A Dios orando y con el mazo, dando. Primero José Luis 1:1. ¿Ok? Mis amados, hay una vida plena, hay una vida llena que ya está ahí para ti. No es algo que tienes que lograr, es algo que tienes que tomar. Y la manera de tomarlo es creciendo en conocimiento de tu Dios. No te sientes sobre tus laureles. Hay mucha gente que quiere ir a la iglesia donde le digan paso número 1, 2 y 3 para ser más feliz en tu vida. Estos son los cinco puntos súper rápidos de microondas para que tú puedas tener un mejor matrimonio o mejores hijos. No hay cosas así. El mundo te vende hoy en día ese tipo de cosas. Pero la palabra de Dios te dice que tenemos que tener paciencia. Tenemos que ser forjados en paciencia. Y es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén.